de, de este tema es que se han tomado medidas que son bastante interesantes, diferenciadas, con esta suerte de semáforo epidemiológico, donde hemos visto a las regiones del país divididas, clasificadas según su nivel de riesgo, cosa que, digamos, hasta ahora pues habíamos visto de todas maneras qué regiones iban peor, pero lo que no se había hecho en términos tan concretos era establecer medidas transitorias a ser evaluadas cada 15 días según precisamente el grado de alerta para estas regiones en cuestión. Y esto tiene que ver con las restricciones para domingo, sea peatonal, sea para vehículos, tiene que ver con los aforos y evidentemente pues marca un antes y después en todo caso para poder establecer medidas que al mismo tiempo no impliquen hasta ahora, ¿no?, un retroceso económico particularmente dramático, sobre todo pues en las circunstancias que estamos viendo, proteger la salud, ¿no?, pero al mismo tiempo diferenciar, singularizar según la situación de las distintas regiones. Vamos a conversar precisamente sobre estas medidas con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Enrique? Bueno, yo me refería a esta diferenciación y quería preguntarle, lo primero es, ¿cómo se llegó precisamente a la conclusión de establecer 3 categorías tan puntualizadas? Bueno, muchas gracias por la pregunta que me permite explicar que precisamente en el gobierno del presidente Sagasti queremos tomar decisiones basadas en situaciones concretas y situaciones diversas, porque el Perú es un país diverso y la pandemia afecta de manera diferenciada a los departamentos, como hemos podido constatar en la presentación que hizo hoy el presidente. Si ustedes pueden enfocar, no sé si es que tenemos alguna imagen Sí, de... tenemos las imágenes, producción, a ver si nos dan una mano con respecto al moderado. Allí Exacto. tenemos el indicador moderado, ministra. Por ejemplo, ¿no? Entonces hemos querido establecer en función de un conjunto de indicadores básicamente vinculados a indicadores de salubridad, cómo está cada uno de los departamentos de nuestro país. Y hablamos de un riesgo moderado, en realidad todo el país está en riesgo porque la pandemia subsiste. Entonces, moderado cuando la situación todavía es relativamente controlable, haciendo un equilibrio entre el cuidado de nuestra salud y también la activación de la economía. Y por eso, cuando hay un riesgo moderado, vamos a encontrar que los comercios tienen un aforo más amplio, los restaurantes tienen un aforo más amplio en ámbitos cerrados y un poquito más amplio en ámbitos abiertos. E igualmente no hay ninguna restricción de tránsito vehicular ninguno de los días de la semana. Eso sí, en los 3 escenarios, este es el primero, en los 3 debemos adoptar medidas de carácter general, uso de mascarillas, la frecuente higiene de las manos. Igualmente tenemos que guardar la distancia física, 1,5 metros es lo recomendable entre persona y persona, porque no nos olvidemos que el virus se transmite a través de las personas. No es que el virus está en el medio ambiente, se transmite de persona a persona, y por eso la recomendación es salir solo si es inevitable hacerlo. Tenemos que ir a trabajar, salimos, pero tomando las medidas de seguridad. Ahora, tenemos, a ver, el riesgo alto, a ver si lo podemos compartir. Claro, el riesgo alto, sí, en el riesgo moderado hemos identificado a 6 departamentos del país. Ahí hemos ubicado Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali. Entramos a un riesgo alto. Aquí ya los indicadores de contagio son más severos. Estamos también en un entorno donde probablemente el número de camas hospitalarias y de camas UCI va siendo más limitado, y en consecuencia hay que tomar medidas que limiten la circulación de las personas, porque, como decía hace un momento, somos las personas las que transmitimos la enfermedad. Entonces, aquí los aforos son más reducidos. Por ejemplo, los aforos en los centros comerciales ya no son del 50%
de personas, sino de un 40%, porque queremos que haya mayor distanciamiento, porque evidentemente el riesgo es superior. Igualmente, adoptamos, para evitar que las personas circulen en un mayor volumen, introducimos la medida de restricción del tránsito vehicular los días domingos. Las personas podemos salir en bicicleta, que se guarda el distanciamiento físico, podemos salir caminando, siempre, reitero, utilizando nuestras medidas de protección. Ahora, cuéntenos ahí, ministra, ¿la restricción vehicular es también para el transporte público, es solo el transporte particular? Hemos optado por mantener en este nivel de riesgo alto solo el transporte vehicular particular, porque entendemos que el domingo, como los centros comerciales, los negocios, los restaurantes están abiertos, es necesario que las personas también puedan desplazarse, pero en todo el transporte público también los aforos continúan estando limitados y sobre todo utilizando ya no solamente la mascarilla, sino también la careta de protección, porque hay una proximidad menor al 1,5 metros que se recomienda, ¿no? Y bueno, y tenemos finalmente el riesgo muy alto. Ya hay también con el tema de lo que se conoce como el toque de queda, en el riesgo alto una modificación, y en el riesgo muy alto todavía es un escalón más, ¿no? Sí, en realidad en los 3 escenarios, en el moderado, la inmovilización diaria es desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. En el riesgo alto, en realidad ahí bajamos un par de horas la restricción, la inmovilización social obligatoria es desde las 21 horas hasta las 4 horas del día siguiente, y en el riesgo muy alto, donde ahora tenemos 7 departamentos identificados, que son Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Región, o también se conoce como Lima Provincias, Piura y Tacna. Aquí sí, como el riesgo es muy alto, ya prácticamente no tenemos habilitación de camas UCI, o también hay mayor restricción de capacidad de atención hospitalaria. Entonces aquí sí tenemos que adoptar medidas un poco más severas para evitar la circulación de las personas, que reitero, somos los transmisores del virus. Aquí los domingos la inmovilización social es de carácter obligatorio, o sea, no hay circulación los días domingos, y el aforo durante los días de la semana en centros comerciales es mucho más limitado, ya no es del 40 o 50%, sino de un 30%, y lo mismo se reduce el aforo en los restaurantes. Ministra, un punto queda clarísimo ya cuál es la diferenciación, que esto se va a evaluar después de 2 semanas. Esperamos que esto permita que los niveles de contagio vuelvan a bajar. Hay, por supuesto, un interés adicional con el tema de las playas. Usted anunció, reiteró que estas restricciones se iban a aplicar hasta el 31 de enero, pero mientras tanto se iban a ir trabajando protocolos de aforos para playas con los distintos municipios que tienen pues en el litoral precisamente estas facilidades. ¿Cómo pinta el tema de las playas? Ahora mismo no se va a poder visitar playas, entonces hasta fin de mes. O sea, podemos pasear por las playas, no ingresar a la zona de arena, y solamente están permitidos los deportes o las actividades deportivas, ¿no? En el mar, en eso no hemos cambiado, pero estamos en estos 15 días que nos quedan hasta fin de mes apoyando y coordinando con los gobiernos locales para que puedan tener sus protocolos de aforo. Hemos visto en otros países, por ejemplo, que han habilitado un 40% de espacios demarcados en las zonas de playa, en las zonas de arena, para que las personas puedan también tener un poco de esparcimiento, y eso es lo que queremos hacer, pero lo queremos hacer bien. Y para eso necesitamos el compromiso de las municipalidades para hacer estos protocolos, pero también para supervisar su cumplimiento, pero también de la propia ciudadanía. Aquí el mensaje que queremos dar desde el gobierno del presidente Sagasti es que a este virus tenemos que combatirlo en conjunto. Todas las personas tenemos que poner una cuota de esfuerzo
para protegernos y para proteger a los demás. Si vemos, nosotros en este tiempo, con apoyo del Ministerio de Salud, vamos a alcanzar insumos claros para que las municipalidades puedan tener sus protocolos para, por ejemplo, abrir las playas y otros espacios públicos que todavía están cerrados. Entonces, sí es muy importante que una vez que se definan estos protocolos, las personas respetemos las reglas. Si estamos tomando estas medidas es porque la situación ha empezado a agravarse. Ustedes lo han dicho bien al introducir este segmento del programa. Estamos viendo un incremento sostenido de los casos que ya nos han conducido a afirmar de parte del Ministerio de Salud que estamos entrando a una segunda ola. Todavía no vemos esa elevación tan fuerte como las cifras del año pasado, del mes de julio, agosto, pero no podemos esperar a llegar a ese punto. Y por eso hemos optado por hacer medidas diferenciadas. Y quiero señalar también, y con esto termino la idea, que no he mencionado, pero hay una situación extrema que ojalá jamás nos tengamos que volver a enfrentar. Y en una situación extrema, la única medida que tendríamos que adoptar es el confinamiento. Y eso no queremos porque tenemos que conciliar la protección de nuestra salud con la economía familiar. Y las personas en el país salen a trabajar de sus casas. No nos podemos quedar encerrados porque además sabemos que ya se probó esta medida y no necesariamente ha tenido resultados positivos. Efectivamente, usted hacía hincapié precisamente en una suerte de pedagogía sanitaria, que es la que necesitamos ahora como sociedad, además porque en los últimos días y programas como este y el que me precede en el noticiero, presentan usualmente reportajes donde lamentablemente vemos a la gente dentro del transporte público o en la propia calle, donde claramente se ve que se están relajando las medidas. Vemos en muchos casos jóvenes también que ya sencillamente van prácticamente sin mascarilla. Entonces acá es importante, ¿no, primera ministra, recuperar el mensaje claro que es lo que sirve finalmente para contener una situación como esta, que la sociedad debe trabajar en su conjunto, ¿no? Exactamente, y esa es parte del mensaje de estas medidas que estamos adoptando. En primer lugar, son medidas adecuadas a cada realidad territorial. No estamos tomando una medida que se aplica para todos los departamentos por igual, porque no todas las situaciones ni condiciones de cada uno de los departamentos del país es igual. En segundo lugar, son medidas que han sido coordinadas, dialogadas con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, porque ellos tienen un papel fundamental en el cumplimiento también y en la supervisión del cumplimiento de estas medidas. En tercer lugar, son medidas que involucran a todas las personas, peruanas y peruanos que tenemos que asumir la responsabilidad de que cada quien juega un papel, así como el Estado está tratando de responder desde el sistema de salud a la atención de las personas que lamentablemente en muchos casos llegan muy tarde y tienen que ir de frente a una sala UCI en vez de llegar prematuramente y recibir un tratamiento incluso en sus domicilios. Igual las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que asumir la responsabilidad de cuidarnos. La pandemia no se ha ido, desde el Estado estamos trabajando fuerte para que muy pronto empecemos el proceso de vacunación. Eso nos va a ayudar también a controlar los contagios, pero el proceso de vacunación va a ser progresivo. En esa medida, mientras toda la población no esté vacunada, tenemos que seguirnos cuidando. Uso de mascarillas, distanciamiento físico, higiene de las manos, utilizar todos los mecanismos de protección necesarios en el transporte público y también les pedimos a los empleadores, y es parte de las medidas generales, tanto del sector público como del privado, que en la medida de lo posible garanticen el trabajo remoto de sus trabajadores y trabajadoras. Si no es posible hacer trabajo remoto,
que los espacios donde laboran tengan las condiciones para guardar el distanciamiento físico y también que haya circulación de aire. Son medidas que no son muy difíciles de cumplir si estamos conscientes del resultado positivo que va a ser el no contagiarnos y no contagiar a nuestras familias. Sin duda. Y efectivamente son medidas en las cuales hay que recordar y hacer una y otra vez hincapié. El presidente Sagasti aclaró en un momento precisamente sobre el tema de las vacunas con respecto a que no se están realizando pues negociaciones con privados, ni mucho menos. Estamos hablando de un proceso público y estatal que precisamente lo que busca es garantizar la gratuidad y la universalidad, por supuesto, con los limitantes que conocemos de suministro sobre la vacuna. ¿Qué más sabemos, primera ministra, con respecto a la llegada de la vacuna de Sinopharm al Perú? Un horizonte de días, de más o menos cuánto estamos hablando sobre este primer lote de 1 millón. Y este primer lote está confirmado, como anunció el presidente la semana pasada. Estamos precisamente esperando el cronograma que ojalá también pueda incluir las próximas entregas, porque si bien, como hemos indicado, tenemos un contrato por un primer lote de 1 millón de vacunas, tenemos un acuerdo marco con Sinopharm para recibir hasta 38 millones de vacunas. Igualmente, continuamos en coordinación con otros laboratorios porque lo que queremos garantizar es tener vacunas gratuitas para todos los peruanos y peruanas. Y aquí permítame aclarar que es obligación del Estado peruano el vacunar gratuitamente a todas las personas. Se ha hablado mucho de que algunas personas han comentado que si las empresas privadas están trayendo vacunas. Esto no es así, como bien lo ha señalado el presidente, y a nivel mundial en este momento las negociaciones se están dando entre los laboratorios y los estados. Quizá más adelante, en futuros años, cuando ya toda la población esté vacunada, y así como en otros casos de otras vacunas, que el Estado también está obligado a darlas gratuitamente, a veces podemos ir a una clínica o a un laboratorio y pagar por una vacuna, quizás se dé en el futuro. Pero en este momento no se puede dar porque estamos hablando de una vacuna que es una vacuna de emergencia y que se está poniendo en un contexto también de emergencia sanitaria. Y en consecuencia, todavía los privados no tienen cabida en esta negociación. Lógicamente. Yo quería preguntarle, para ir cerrando, primera ministra, con respecto... Antes y hoy la ministra de Salud, Pilar Macetti, dio algunos detalles de lo que será el proceso de vacunación, particularmente en zonas alejadas, los aplicativos con los que contarán los vacunadores, dado el caso, para poder llevar la trazabilidad todo lo posible. Pero antes de estos anuncios, cuando estábamos un poco frustrados con las negociaciones anteriores, se había llegado a anunciar que una posible estrategia era utilizar los locales de votación, que sabemos se van a triplicar o cuadruplicar precisamente como escenarios de estas campañas masivas sin precedentes de vacunación. ¿Esa es una intención que todavía se mantiene? ¿Podrían utilizarse estos locales como los escenarios de la vacunación? Mire, en realidad todo va a depender del volumen de vacunas que vayamos recibiendo, y evidentemente no descartamos ningún lugar, porque si vamos a tener esta confluencia de ciudadanos y ciudadanos que cumplen con los requisitos para ser vacunados, evidentemente sería una oportunidad poder usar estos espacios. Sin embargo, no olvidemos que el Ministerio de Salud anualmente tiene un plan de vacunación bastante ambicioso y dinámico por otras enfermedades, y tenemos los centros de salud, tenemos vacunadoras y vacunadores con mucha experiencia que en este momento están listos para aplicar la vacuna contra la COVID-19. Evidentemente, a modo que vaya llegando mayor volumen de vacunas, vamos a tener que hacer crecer este cuerpo de vacunadores, y si llega un volumen importante para el periodo en que vamos a estar en las elecciones, sin duda reevaluaremos el poder utilizar estos espacios como un punto también de vacunación, dadas las condiciones que en esta oportunidad van a ofrecer las
mesas de sufragio, que según ha informado la OMPE, van a ser más aisladas, con espacios ventilados y tener todas las garantías de salubridad para los electores y electoras. Para terminar, ahora sí, tenía esta curiosidad porque por ejemplo, va en la línea de un anuncio que ha hecho el presidente electo Joe Biden en Estados Unidos. Por supuesto, son situaciones y circunstancias muy diferentes, pero lo que él ha señalado es que van a, de alguna manera, para apurar el proceso de vacunación, para acelerarlo, soltar, entre comillas, todas las dosis posibles y no necesariamente amarrar a esta segunda dosis. Se lo pregunto porque 1 millón de vacunas evidentemente va a alcanzar para vacunar a medio millón de peruanos. No sé si alcanza exactamente para todos los que trabajan en primera línea o no, pero la pregunta es, ¿se va a vacunar primero a ese millón de personas para luego esperar la segunda dosis? ¿O la idea es guardar esa mitad para esas mismas personas? En este momento, dado que la dosis de la vacuna de Sinopharm para ser efectiva requiere de las 2 dosis, nosotros preferimos asegurar que al menos 500.000 de personas cumplan con todo el protocolo. Y en el caso de Estados Unidos, ellos tienen un número superior de vacunas aseguradas y con una misma empresa. Nosotros estamos negociando con diversas empresas, entonces también tenemos que ser prudentes en estas decisiones y preferimos, si tenemos 1 millón, garantizar que 500.000 personas, que sí, usted comentaba, si alcanzaban estas vacunas para quienes están en el primer nivel de atención, y hasta ahora, de acuerdo a las proyecciones, al padrón que se está elaborando, serían estas vacunas utilizadas en este contingente humano, que incluye al personal de primera línea, del MINSA, de salud, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Entonces, sí tenemos un plan de vacunación y vamos a ir segmentando a la población beneficiaria de acuerdo a las prioridades que ya en su oportunidad ha indicado el Ministerio de Salud. Gracias, Presidenta del Consejo de Ministros, por puntualizar puntos, valga la redundancia, realmente importantes en esta conversación. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. No, muchísimas gracias por la entrevista y no nos olvidemos que todavía estamos en pandemia y tenemos que seguir cuidándonos. Gracias. Vamos a continuar con la información, continuamos con el programa, nos vamos a la pausa. Vamos a darle la bienvenida aquí en nuestros estudios a Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa, ex coordinador ejecutivo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, por supuesto, para poder interpretar lo que han sido estas medidas importantes, sin duda, el día de hoy. ¿Cómo está, general Chávez? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, y un saludo fraterno a toda la audiencia de TV Perú. Bueno, ¿cómo interpreta entonces este planteamiento de medidas diferenciadas según 3 niveles, básicamente? Con miras a evaluarlas luego de 15 días. No esperaría que estos niveles vayan bajando, ¿no?, permanentemente, pero lo que en todo caso se ha comentado es que es de destacar que precisamente se puntualicen según los niveles que atraviesan las distintas regiones de nuestro país. ¿Cuál es su opinión? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de poder analizar las medidas dadas hoy por el gobierno en el marco de la lucha contra la pandemia, pero lo que yo quisiera aclarar es de que siempre cuando nosotros vamos a dar este tipo de medidas, la claridad de las comunicaciones debe ser efectiva. O sea, yo tengo que llegar a toda la población y explicarles cómo se van a llevar las medidas y qué medidas se van a llevar. Y lamentablemente el día de hoy no han sido muy claras las medidas. En la conferencia de prensa. En la conferencia Ahora de prensa. le hemos visto a la primera ministra bastante clara. Sí, ¿no? Pero por supuesto, claro, ahora sí. Han enrumbado. Pero ¿no?, en la mañana no. Y eso ¿qué genera? Incertidumbre. Porque ha habido muchos, así como han esperado la intervención de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, en muchos otros medios de comunicación, y muchos analistas han indicado cuáles son verdaderamente las medidas. Han tenido que ellos prácticamente llevar a cabo este tipo de acciones. La forma es tan importante como el fondo. Exactamente. En situaciones como esta. Y lo digo esto ¿por qué? Porque debe estar alineado, porque ya lo dijo la ministra de Salud, 2 ejes muy importantes para establecer el escenario actual de la emergencia de la lucha contra la pandemia. En primer lugar, ya llegó la segunda ola. Segunda ola que hace más de 45 días se estaba indicando de que se iba a llegar de todas maneras. ¿Por qué? Por el relajamiento de medidas, ¿no?, por parte de nuestra población, y también la apertura económica en una fecha de mucha importancia para nuestra población, que han sido las festividades navideñas, ¿no? Entonces, ello ha motivado de que
siga subiendo. Y eso no es un dato que lo tiene cualquiera. Yo quisiera enseñarle este dato, ¿no? Nosotros vemos cómo va subiendo, llega hasta el mes de agosto y va bajando, ¿no es cierto? Mira, ahora, ¿dónde estamos nosotros? Esto es contagios. A ver, ¿podemos infecciones. mostrarlo a esta cámara? Sí. A ver, por favor, o a esta, a ver si nos ayudan. Infecciones, ¿no? Las infecciones en la semana que acaba de pasar, del 3 al 9, indican aproximadamente más de 10.000 infectados en una semana. En una semana. En una semana. En una semana. Y eso se refleja lo que sucedió en la tercera semana del mes de agosto, ¿no? Y acá lo podemos apreciar. Pero, más de 10.000. Claro, pero a ver, en el mes de agosto yo tengo el sitio, el Coronavirus Updates, que es por países, y yo tengo un pico de casos diarios de 10.143 en agosto, el 16 de agosto. Así es. Y, por ejemplo, ayer, hoy estamos en 2.800, 2.900. O sea, no estamos hablando tampoco del mismo nivel de agosto, en general, ¿o sí? Claro que sí. Claro, sí. Pero está claro, pues. Según los datos, bueno. 16 de agosto, 10.143 casos, 12 de enero, 2.881. Bueno. ¿Ya? Bueno, sí, o sea, pero a lo que voy es Claro, pero ¿qué indica este repunte? Este repunte, llamemos así, de que ya nos estamos quedando sin camas de unidades hospitalarias y nos estamos quedando sin camas para tipo UCI. Ahora, pero hay un criterio que lo ha dicho la señora Bermúdez, que es que según la evaluación, porque hay muchos especialistas que por otro lado, quizás usted está entre ellos, que propendían medidas más estrictas, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Que ella dice no iban a funcionar esas medidas más estrictas por las condiciones precisamente de nuestro país. ¿Qué responde a eso? Lo que sucede es que nosotros debemos establecer, y yo coincido mucho con el Colegio Médico del Perú, en el cual indica que han debido ser las medidas más restrictivas, en el sentido siguiente de controlar y supervisar este tipo de medidas. Por ejemplo, he escuchado la intervención de la señora presidenta del Consejo de Ministros con respecto a las playas, ante la pregunta que se le hicieron, y las playas no pueden ser utilizadas, ¿no? Más aún en este escenario de segunda ola y aparición de una nueva cepa. Entonces, medidas restrictivas llaman a controlar la concentración de gran cantidad de personas. A eso yo me refiero, que deben haber medidas más restrictivas, porque si seguimos con medidas tibias llevadas a cabo para agradar a la población, ¿qué va a tener como consecuencia? De que vamos a retroceder en una cuarentena total. Permítame insistir en medio de mi duda, en realidad, porque no tengo, digamos, una posición claramente marcada hacia uno o hacia el otro. Parte de mi duda es precisamente el tema de que se dijo que en un momento las medidas el Perú había instalado las medidas de cuarentena de las más estrictas del mundo, y mire lo que nos pasó. Es decir, vuelvo, la situación demográfica, sociológica, económica del Perú limita también medidas de cuarentena tan estrictas porque la gente tiene que chambear para comer. Así es. Entonces, ¿cómo conversa usted con la demanda que usted daría en todo caso del Colegio Médico de medidas todavía más estrictas? Es que tenemos que controlar a la población y parte de ese control es nosotros potenciar las postas médicas en el primer nivel y fortalecer la atención primaria que no se viene llevando a cabo. Quiero hacer un ejemplo porque es un tema que yo conozco en seguridad y defensa, en la participación de las Fuerzas Armadas, que hace 45 días recién ha empezado esta semana, con 8 operaciones de tipo Taita, en el sentido de fortalecer la atención primaria. Si yo no fortalezco la atención primaria, los hospitales y las camas UCI se van a llenar. Yo tengo que fortalecer, entonces, tengo que hacer medidas restrictivas en ese sentido. Y una de esas medidas restrictivas es que la supervisión no se la puedo dar a las municipalidades. Yo no puedo darle la supervisión ni fiscalización a las municipalidades de manera solitaria. Yo tengo que apoyarlas con la policía y las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, y lo digo con mucha preocupación, yo salgo a las calles y no veo ya con mayor cantidad. Como ocurrió en un principio, efectivos de las Fuerzas Armadas. Y eso trae como consecuencia la relajación de las medidas. Si yo no controlo a la población, va a haber relajamiento de medidas. Y discúlpenme lo que yo voy a decir, las medidas se tienen que tomar de manera prospectiva, porque que va a incrementarse, ¿no?, las infecciones por el coronavirus se van a dar. No es porque yo quiera que eso suceda, sino que tenemos que tomar todas las acciones correspondientes. Si somos tibios inicialmente, de acá a 15 o 30 días, se van a duplicar, se van a triplicar
y en virtud de la experiencia que uno ha tenido durante 5 meses puede Pero, asegurar eso. a ver, pero seguimos, es muy interesante el debate, pero seguimos, digamos, desde dos perspectivas, ¿no? Porque aquí lo que se ha hecho es, otra vez, establecer medidas graduales. Por ejemplo, las medidas para las regiones con riesgo más alto, ¿no? El riesgo muy alto. El tema, por ejemplo, de las restricciones los domingos, tanto vehicular como peatonal, un toque de queda que comienza mucho más temprano, 7 de la noche, me parece, aforos mucho más limitados. En esos casos, ¿no es aún así suficiente? Claro, mire, Más allá de lo que usted reclama de la fiscalización y todo, que es muy así es. cierto. Yo pienso de que lo que se debe de tratar de hacer, y un llamado a la población, es tratar de no movilizarse. Aquellos que sí por necesidad tienen que buscar, como muy bien ha dicho, la chamba, y tienen que generar recursos para sobrevivir, sí, y tiene que ser controlada, pero no podemos masificar que todos puedan salir. Por ejemplo, los días domingos, no debe de haber movimiento vehicular los días domingos. No debe En de general. haber. En general, porque lo que está de moderado, téngalo por seguro, esas 7 regiones van a pasar a alto y después van a pasar a muy alto, porque estos son procesos. Ya lo hemos vivido ante 6 meses. Entonces, si no ajustamos bien las medidas que tenemos que hacer en un determinado tiempo, los que estaban en moderado van a estar muy alto y prácticamente en estas últimas semanas hemos visto, yo he vivido personas muy cercanas a mí que han comenzado a fallecer. Entonces, y eso no es producto de que haya una nueva cepa, no, es porque hemos flexibilizado las normas. Lo que debemos entender es que el virus está acá y ha venido para quedarse. Y lo que tenemos que hacer es, nosotros como ciudadanos, tratar de evitar cualquier desplazamiento y cumplir los 3 procedimientos que se han dicho desde el inicio, ¿no? La mascarilla, lavarse las manos y mantener el distanciamiento Pero social. cuénteme, general, más allá de todo, efectivamente, ¿no? En realidad uno solo debería salir cuando es necesario y todo lo que usted señala. Pero ¿no hay finalmente un pecado social al incumplir esas normas, al haber relajado? Porque en realidad, si usáramos la mascarilla, si tuviéramos distanciamiento social y recurriéramos a la higiene constantemente, probablemente no nos infectaríamos. Claro, pero hay 2 situaciones en que hay que evitar conjuntamente con esas 3 medidas la gran concentración de personas. Y fue un error activar en su totalidad la fase 4 en fiestas navideñas. Eso fue un error. Usted nos lo había advertido antes, pero Exactamente. Pero otra vez volvemos a lo mismo. El Ejecutivo acaba de emitir su informe preelectoral con números económicos y el Perú ha caído pues casi 12% el PBI. O sea, nos ha ido peor que en otros países que ahora también están en problemas. Colombia, por ejemplo, tiene cuarentenas focalizadas dentro de la propia Bogotá. O sea, según zonas, según los días. O sea, a lo que voy es que incluso en países que están teniendo niveles de contagio incluso más altos que los del Perú, se están aplicando medidas diferenciadas. Claro, lo que pasa es que las medidas están bien establecidas, pero no las cumplimos. Yo no voy a hablar de un restaurante. O sea, usted dice que lo que hay que hacer es ajustar más porque finalmente la sociedad no está respetando. Exactamente. Hace 2 semanas medidas. entré a un restaurante, el aforo estaba en 60%, ¿no es cierto? El aforo estaba en 110%. Estaban armando mesas para que ingrese mayor cantidad de personas. Y no lo digo con el afán de ir contra la actividad económica. Si nosotros estamos yendo paso a paso para recuperar la salud de nuestra población, protegerla y también recuperar la actividad económica con un horizonte no muy lejano de las elecciones que se van a llevar a cabo, debemos crear el escenario correcto. Entonces, estas medidas que se están tomando, por ejemplo, las del día de hoy, no están malas, pero han debido ser tomadas hace un mes. Hace un mes, no ahorita. Y las de ahora deben ser un poco más, no digo duras, sino más restrictivas para poder garantizar el control de nuestra población. Las fiestas, lo dije hace más de un mes, nadie hace caso. Fiestas por aquí, por allá. ¿Cómo garantizamos? Y eso tiene su efecto, como lo podemos apreciar en estos momentos. Para ir finalizando, general, parte de la conversación final con la primera ministra es que ella ha garantizado
que este primer lote de vacunas de Sinopharm, que estamos esperándolas todos con los brazos abiertos, es como para ir a recibir con ramos de flores al aeropuerto. Este 1 millón de vacunas va a bastar para vacunar a toda la primera línea que está en combate contra el coronavirus, incluyendo el personal de las Fuerzas Armadas y las policías. ¿Ese cálculo es más o menos sí, más o menos el cálculo, aproximado? El cálculo que yo en su momento lo tenía, que toda la primera línea era de 250.000 personas. Ajá. Habla de 2 dosis, está hablando de 500.000. Y yo coincido con la señora presidenta del Consejo de Ministros de que eso debe ser no 500.000 para un grupo, sino 500.000 para el otro, porque no tenemos la certeza que nos pueda llegar en los plazos correspondientes. O sea, hay que otro reservar millón. esas vacunas de Sinopharm para no escaparnos, digamos, exactamente, del pero tiempo. Ahí yo apelo y estoy un poco preocupado porque veo como una interrupción de participación de las Fuerzas Armadas, que son elementos de la primera línea conjuntamente con la policía, para que puedan ayudar no solamente en el fortalecimiento de la atención primaria, no solamente en el cumplimiento de las medidas restrictivas, sino también en las vacunas. Porque este es un proceso que se tiene que llevar a cabo de manera gradual y con la respectiva especialización. Mire, las vacunas es un artículo crítico. Es un artículo crítico y nosotros lo hemos podido visualizar en la entrega de alimentos, lo hemos podido visualizar en las pruebas rápidas que se llegan. Usted va a llegar a una determinada zona y ¿quién garantiza que sola y exclusivamente lleguen las personas que están en las listas? ¿Usted no cree que se van a aparecer otro tipo de personas? Se tiene que tomar previsiones para que eso sea un artículo crítico, para garantizar su seguridad, para entregarlas. Mire el ejemplo que hubo con la difteria. Cuando Salud, que tiene mucha experiencia en campañas de salud, pero no en campañas de salud de emergencia. Entonces, se tiene que llevar a cabo toda una articulación y se tiene que ser muy estricto en el cumplimiento de cada uno de los En otros países procesos. estamos viendo incluso actos de sabotaje por parte de grupos antivacuna, que van contra ese artículo esencial precisamente. Exactamente. Entonces, a eso va mi preocupación y a eso va el comentario que yo le hago. No estoy en contra de lo que han dicho, pero se tienen que tomar las decisiones por más duras que sean en el momento oportuno. Anoche la ministra de Defensa, para terminar ahora sí, Nuria Sparch, nos indicó que Taita no había parado. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, hasta yo, donde he tenido conocimiento, ha habido cerca de 45 días que se había detenido desde los mega operativos que se llevaron a cabo en diversas regiones. Más de 300.000 familias que se habían apoyado en ese devenir que se hacían no solamente a nivel Lima, donde nació, sino a nivel nacional. Lo cierto es de que la semana pasada han empezado con 18 intervenciones a nivel nacional, lo cual saludo y felicito. Pero yo sí he tenido información que en un determinado momento, debido a la crisis política y el ordenamiento de cada uno, se detuvo. Pues, tuvimos todos esos problemas, en los cuales no vamos a abundar ya hoy. Gracias, exministro de Defensa Jorge Chávez, por acompañarnos. A ustedes por la oportunidad. Yo quisiera dirigirme a la población y solicitarles su participación en estas acciones que hace el gobierno para garantizar su protección y su seguridad, porque su intervención y su colaboración en el cumplimiento de las medidas es muy importante. Finalmente estamos hablando de la responsabilidad de la propia sociedad. Vamos a continuar. Gracias Jorge Chávez Cresta por acompañarnos. Vamos a continuar ahora mismo con Raji Burhum, científico computacional, integrante del equipo de Open COVID Perú, por supuesto muy conocido en estos meses a partir pues de las estadísticas, los cuadros, los cálculos presentados. Y que en todo caso, Raji, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Evidentemente la primera pregunta es cómo recibir estas medidas diferenciadas que ha presentado hoy el gobierno. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero me alegra mucho las medidas que se están haciendo, no por la situación, porque obviamente las estamos implementando porque tenemos un problema, pero porque estamos haciendo algo al respecto, ¿no? Alrededor de junio del año pasado yo escribí, después del martillazo del Huayno, escribí otro documento que se llamaba Un semáforo para el Huayno, donde básicamente explica lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Son las medidas, es una implementación de un semáforo epidemiológico, como los que se estaban haciendo en otros países y se usan desde junio o mayo del año pasado, y que también en su momento lo planteé al gobierno, lamentablemente no se utilizó, pero ahora se está utilizando, ¿no? Es ese concepto del Huayno, donde tenemos que estar ajustando y desajustando por cada región o por cada distrito, idealmente,
basado en los indicadores, ¿no? Y se trata de elegir los indicadores que podemos medir de la mejor manera, que creemos que podemos medir de la mejor manera. Y eso es lo que estamos haciendo, es un semáforo epidemiológico inteligente, ¿no? ¿Qué tan la experiencia internacional, qué nos dice en términos de qué tanto se mueven los indicadores en cada uno de estos niveles de ser bien aplicados? Es decir, efectivamente puedes reducir el nivel de contagios a partir de esta diferenciación y pasar a otro nivel? Depende del país. Hay países que utilizan 7 días, hay 7 días, una semana o 2 semanas. Hay resultados mixtos, ¿no? Hemos tenido resultados buenos, resultados malos. Prácticamente es una estrategia que se utiliza en todo el mundo, ¿no? Entonces, esos indicadores basados en este caso, el sistema, estamos mirando pruebas PCR, estamos mirando el RT, ¿no? Las pruebas PCR, la positividad de las pruebas PCR me dice si estoy haciendo suficientes tests, ¿no? Entonces, ese es uno de los indicadores que utilizamos. El otro indicador que estamos utilizando es el RT, que me dice si el virus en esa zona está creciendo o se está reduciendo. El otro indicador que estamos utilizando, hay 2 indicadores económicos que básicamente dan una variación para ver cuál sería el impacto de cerrar o de ajustar más en esa región, y creo que están influyendo bastante en la decisión para Lima Metropolitana. Entonces, en fin, lo que sucede es que ya no es una caja negra donde te digo simplemente voy, te encierro, te quito cosas y no sé por qué, sino te estoy explícitamente diciendo cuáles son los indicadores, cuál es la medida en ese momento, y el resultado es que te cambio, ¿no? De un nivel a otro nivel. Lógico. Resultados que tienen que ver además con el nivel de cumplimiento de la población y demás. Vamos a ir a una pausa, pero te dejo con este interrogante. ¿Estamos realmente en una segunda ola? Los indicadores, ¿qué nos dicen? ¿Y en qué punto de esa segunda ola estamos, comparado, por supuesto, con el nivel crítico de lo que fue agosto del año pasado? Volvemos tras la pausa. Volvemos con Ragui Burgum. Yo quería aclarar, Ragui, el tema de la segunda ola, ¿no? Hoy se ha referido el presidente, en realidad, de un rebrote entrando una segunda ola, pero cuando uno ve el gráfico ya de la cordillera de la pandemia en el Perú, desde que se inició, uno observa, por ejemplo, picos hacia finales de mayo, picos en la quincena de agosto, y luego habías tenido un descenso, si bien sostenido, habías entrado a una suerte de mesetas, pero claro, estamos hablando pues de picos de 9.000, 10.000 casos para agosto, y ahora los promedios, estamos en los últimos días en 2.000, 2.200, claro, con 2.800, ¿no?, en algunos días de contagios. Los números no son los mismos de agosto del año pasado, yo sé que pueden seguir subiendo, pero ¿no es incorrecto señalar que estamos en la misma situación de mediados del año pasado, como señalan algunos especialistas? Ahí hay varios puntos que creo que hay que tocar. El principal es que cuando miramos cosas, y sea el que sea el indicador, cuando lo miramos a nivel nacional, estamos viendo no un brote, sino varios brotes combinados. Y lo que sucede es que este virus no es uniforme en todas las regiones. Si tú me preguntas, por ejemplo, cuándo empezó la segunda ola, por decirte, a mí no me gusta utilizar el término segunda ola, me gusta utilizar brote o rebrote. Y si me preguntas cuándo sucedió eso en Piura, por ejemplo, yo te diría que es a final de noviembre, ¿no? Pero esa región a finales de noviembre estaba de esa manera. Pero, digamos, otras regiones estaban bien. Y Ancash, creo, si no me equivoco mucho, pero ahora Ancash está mal. Entonces, cuando lo miras a nivel nacional no ves eso. Dices, hay una meseta. No hay una meseta. En otros lugares se está mejorando, en otros lados se están empeorando. Y si haces el promedio,
te estás engañando porque no estás atacando directamente ese brote. Por eso es que este enfoque de semáforo epidemiológico focalizado es mucho mejor a que simplemente mirar los números a nivel nacional. O sea, si tú miras, por ejemplo, los números de muertes diarias en el SINADEF, el registro de defunciones, va a parecer que hay dos picos, ¿no? Una subida, una bajada. Y en realidad lo que estás viendo es una combinación de diferentes olas que están sucediendo en diferentes momentos, ¿no? Cada región tiene una ola en diferentes momentos. Sí es verdad que hay influencias acerca de población digamos, restricciones que se soltaron y se volvieron a ajustar, que causan un pequeño cambio, pero en realidad cada región tiene su propia ola, ¿no? Y en ese caso, si me dices ha habido meseta, uy, ahí te diría que no ha sido así, ¿no? Ha sido muy diferenciado, pero claro, efectivamente es mucho más lógico verlo según regiones, pero me refería a la suma, ¿no? de contagios Sí, claro. nacional, ¿no? Claro, cuando miras la suma de contagio nacional, lo que va a suceder es que, sea contagio, sea muerte, básicamente vas a tener Lima, por ejemplo, con la cantidad de habitantes que tiene, Se va a marcar más reflejada en esa curva que el resto de regiones, ¿no? En lógico. general, vas a tener los lugares que tienen mayor población, son los que van a afectar eso. Pero eso no te dice exactamente cuál es la situación en esa región. Por eso es que existe, si tú miras uno de los indicadores que se han anunciado hoy día, que van a utilizar, que son los fallecidos en general, no dice fallecidos, sino dice fallecidos por 100.000 habitantes. Así Y es. cuando te dice fallecidos por 100.000 habitantes, significa que están normalizando, están ajustando dependiendo de la población de esa zona. Muy bien. No es solamente una lectura, son varias lecturas las que estamos obligados a hacer para entender el fenómeno en toda su magnitud y por supuesto separarnos, en este caso efectivamente, de cuánto marca Lima en todo el mapa nacional. Gracias Raji Burjum por acompañarnos esta noche. Vamos a conversar de inmediato con Nancy Arellano, politóloga y presidenta de la ONG Bene Activa. Migraciones está implementando un sistema de preinscripción de extranjeros, al mismo tiempo pues que lamentablemente se aumentan las muestras de xenofobia y lamentablemente también pues hay algunos casos mediáticos que involucran a ciudadanos venezolanos que seguramente pues en poco ayudan precisamente a este mal ambiente que hay que revertir. Nancy, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Tu evaluación, por favor, de la comunidad venezolana actualmente en el Perú. Bueno, muchas gracias primero que nada a TV Perú y al programa Enrique por la oportunidad de poder, bueno, expresar el punto de vista de la comunidad venezolana. En efecto, bueno, vemos con mucho entusiasmo que se avance en el CPP, que es este mecanismo de regularización que ha establecido a través de un decreto supremo de migraciones para poder proceder al proceso de regularización para aquellas personas, sobre todo que ingresaron después del 30 de octubre de 2018 y que básicamente no habían tenido un mecanismo para poder regularizar su situación migratoria. También es cierto que, bueno, eso que señalas de que existen algunos malos elementos, como existen en básicamente todas las comunidades, todos los subgrupos que pudiésemos intentar identificar si nos basamos en características que la verdad es que básicamente no definen, ¿no?, a la persona humana. No podemos juzgar a nadie por raza, por género, por nacionalidad, que son finalmente pues características comunes de un sinnúmero de personas y que básicamente no definen a la persona. Definitivamente, Yo creo que es el prejuicio y el estereotipo como definición, pero sí, o lamentablemente sea, en hay sociedades mediáticas gente. como estas, esos prejuicios corren pues con más rapidez que en un WhatsApp, ¿no? Sí, o sea, mira, la verdad es que en una entrevista que tuve en la tarde me preguntaron, por ejemplo, sobre el caso de este señor conductor Sí. irresponsable de una combi y la verdad es que yo recordé otro lamentable caso, el caso de María José, que fue una chica venezolana que fue atropellada hace unos años en la avenida Arequipa y que además fue donante de órganos y donó órganos a varios peruanos.
y una Obviamente, chica claro. venezolana que fue atropellada también por una combi. O sea, estas son situaciones muy lamentables, pero que no tienen nada que ver con la nacionalidad, tienen que ver con personas que transgreden a la norma y que definitivamente, bueno, sí, tienen que ser sancionadas, y el llamado es a que todas las personas que compartimos este territorio, que todas las personas que estamos, todos los latinoamericanos, que todos los seres humanos que compartimos este mundo, tenemos que lograr mecanismos de convivencia pacífica y tenemos que respetar las normas para garantizar pues el bienestar de todos. Uno piensa que, evidentemente, en una situación, anoche teníamos una conversación con respecto a el riesgo, ¿no?, de retroceder en la línea de pobreza, la realidad, ¿no? O sea, que cómo pues estábamos en 20% y ahora podría saltar a 25% y sobre todo a 30%, y uno piensa pues en la vulnerabilidad, especialmente para una comunidad como la venezolana, que de por sí ya estaba pues en un riesgo adicional. ¿Tenemos indicadores estimados de cómo va caminando esto? Mira, los niveles de subempleo y empleo precario de la comunidad venezolana rondan el 80% de la población. Y muchas de estas condiciones, pues mira, son la consecuencia de estar con una precariedad documentaria. Nosotros hemos insistido en señalar que parte de la tensión social que se desprende de las condiciones de subempleo, porque básicamente lo que alegan las comunidades receptoras o las personas que incluso compiten en el mercado laboral es que los migrantes aceptan trabajos por menos remuneración. Y esta es una consecuencia directa de no poseer los documentos necesarios para un trabajo formal. Entonces, pensar en la situación de la regularización como la vía para generar una competencia leal. Lo que está ocurriendo ahorita por la falta o por la precariedad documentaria es que se da una suerte de dumping social, una competencia desleal a nivel social, porque el migrante acepta por necesidad, por supervivencia, condiciones precarias de empleo. Y en cambio, si tuviésemos procesos claros y abiertos de regularización, la situación de competencia y la exigencia en materia de protección de derechos laborales sería otra. Y por esa razón para nosotros es tan importante que se sigan avanzando estos procesos como el CPP, que se avance en la calidad humanitaria a través de la Cancillería peruana, para poder pues lograr estos documentos que permitan que el migrante pueda acceder a los servicios. Estamos hablando de cosas como comprar una línea telefónica. Es inviable para un migrante que no tenga documentos. Lógico. Bancarizar sus ingresos, aportar a los tributos de la recaudación fiscal. Todas estas medidas que se están buscando Bien. tomar, por ejemplo, en materia de bancarización, de supervisión por parte del ente tributario con los depósitos en bancos. La población migrante que ni siquiera tiene acceso a la bancarización está quedando por fuera. Y está quedando por fuera incluso en términos de recaudación fiscal. Entonces, para los propios objetivos fiscales del Estado peruano, se hace necesario que los migrantes pues, puedan estar en blanco en el sistema y no que estén en una suerte de espacio gris que lejos de favorecer va a seguir perjudicando pues, a los más vulnerables, tanto de la comunidad venezolana como de la peruana. Lima pues es fuera de Venezuela la ciudad, al parecer, según el dato que tengo acá, con más venezolanos en todo el mundo. Eso te habla de la Sí, yo complejidad, comentaba eso. de la complejidad, ¿no?, de toda la situación. Hablemos de otra Es buena así. noticia, de Benemprende. ¿Cómo se arma esto y cuál es el objetivo? Mira, Benactiva justamente busca mostrar esta cara activa de la comunidad venezolana. Nosotros queremos ser parte de la solución a los problemas que se puedan presentar en nuestras comunidades receptoras. Y entendemos que bajo este escenario pandémico, la reactivación económica es un reto que estamos dispuestos también a asumir. Y asumir formalmente, a asumir generando empleo, generando fuentes formales de autoempleo y de contribución al sistema peruano. Benemprende es un programa que se ha logrado gracias a la colaboración, por supuesto, primero de Cedro, que es una organización peruana que todos ustedes conocen, dirigida por la doctora Carmen Macías, con un trabajo social encomiable y de una larga trayectoria de más de 30 años, quien ha tenido además la buena voluntad de acoger a Beneactiva
como organización pues que acompaña en este proceso y que estamos llevando adelante gracias sobre todo a la cooperación de la cooperación alemana a través de su socio implementador en el Perú, que es GIZ, para llevar adelante este programa, que es la segunda edición, donde 250 emprendedores van a ser beneficiarios. Estos 250 emprendedores van a pasar por un programa de capacitación bien complejo, un programa de capacitación en todos los aspectos involucrados con los emprendimientos, con la generación de microempresas y pequeñas empresas, y van a recibir después unas tutorías personalizadas y el acompañamiento en el proceso de formalización, tanto legal como tributaria, de su emprendimiento, para buscar generar con ello además un marketplace donde puedan mostrar de manera segura sus productos y servicios y donde puedan contactar con sus potenciales clientes o usuarios para poder generar esas transacciones seguras, formales, que contribuyan al desarrollo del Perú y, por supuesto, a la dignificación de la migración peruana. Estamos hablando... Así que Benemprende es el testimonio de los esfuerzos peruano-venezolanos, de que juntos podemos avanzar. Se nos ha terminado el tiempo, tenemos segunditos. Háblanos, por favor, del primer call center de migrantes venezolanos. Bueno, además hemos puesto a disposición y cualquier duda, pregunta sobre Benemprende, sobre cualquiera de los proyectos, sobre el proceso de regularización, sobre el CPP, sobre la calidad humanitaria, cualquier duda que pueda tener un migrante o bien un vecino peruano sobre cualquier tema relacionado con la migración, un empleador sobre la contratación de extranjeros, las limitaciones o los beneficios, pueden llamar al 0800 80 212. Es el primer call center completamente gratuito dirigido a la comunidad venezolana, a todos los migrantes que puedan estar en el Perú y atendido por migrantes. Excelente, gracias Nancy Orellano por acompañarnos. 0800 80 212 es el número de este importante call center que va a atender a la comunidad venezolana en nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Cara a Cara. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con Luis Trizano, Carolina Salvatore en TV Perú Deportes. Buenas noches.